Saludamos a todos los que están conectados en este momento en el nombre de Jesús, dando gracias por sus vidas y dando gracias a los hermanos que pudieron venir a congregarse con nosotros aquí. Sabemos que muy pronto, porque estamos declarando nuestra fe, estaremos juntos alabando y adorando al Señor. En el intertanto, estamos preparándonos para ese gran avivamiento que va a ser el Espíritu Santo y está causando ya en las iglesias. Porque cuando se reúne la iglesia, debe haber siempre esa presencia del Señor. Cuando nos reunimos, dijo Él, 2 o 3 en mi nombre, estaré yo presente. Amén. Cuando tú vienes con el nombre de Jesús y a escuchar como que Él estuviera aquí, tú vienes creyendo, Dios me va a hablar a mí. ¿Cuántos vienen creyendo que Él le va a hablar a usted? Amén. Acérquese usted donde está, únase a nosotros, porque la voz ahora le llega a usted. Este adelanto tecnológico que tenemos para entrar a tu hogar, a donde tú estés en este momento escuchando, lo hizo el Señor dando sabiduría a hombres, no para esparcir el mal, sino para poder hacer que su palabra corriera y fuera glorificada, como lo fue entre nosotros, para que entonces el Señor, librándonos de hombres malos y perversos, pudiéramos nosotros estar firmes en nuestra fe, porque el Señor no cambia, Él está haciendo eso hoy día. Amén. Y vamos a empezar nuestra clase hoy día de avivarnos a nosotros mismos, avivémonos nosotros mismos. Es una enseñanza que entregó Kenneth Copeland, que es una persona que a mi vida me ha ayudado mucho. Y cuando hice este estudio con él, me dejó marcado el corazón de que para este tiempo, nosotros, toda la iglesia, estamos aquí en la tierra para causar un impacto en el mundo que necesita conocer a Jesús antes de su venida. Ese avivamiento que esperamos todos los cristianos que estamos en la tierra hoy, porque todos sabemos que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Porque esta pandemia, Jesús la anunció, que serían unas de las señales de los fines de los tiempos. Sí. Entonces son estas plagas que vienen al mundo, estas plagas, estas cosas, y este nombre de esta pandemia era algo que venía de repente, y es una de las cosas que están pasando en este tiempo. Pero tú, iglesia, estás aquí para que, avivado con el poder del Espíritu Santo, marquemos algo que necesita ver el mundo, que hay un Dios, un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, Dios que se ha revelado al hombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese Dios está en cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y hemos declarado y confesado que Él es el Señor, y Él es tu Señor, mi Señor. Cuando nosotros llegamos a ese punto en que nos arrepentimos porque nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho con nuestra fuerza no ha sido lo que nosotros esperábamos, hemos tenido caídas y cosas, no hemos podido o no hemos alejado totalmente de alguna religión que teníamos, de lo que sea, no podíamos con nuestra fuerza jamás lograr el poder cumplir eso que había en nuestro corazón. Había un vacío, pero cuando vino Jesús, Él llenó ese vacío que no lo podía llenar ni la droga, ni el alcohol, ni lo podría llenar ninguna persona, porque ninguna persona puede llenar ese vacío, solamente uno, Jesucristo, el Señor. Ese vacío del hombre está ahí para llenarlo cuando tú conoces a Jesús. Y Jesús es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús el Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido,
Jesús, el ungido, y la unción que le entregó es el Espíritu Santo, el que derramó el amor en tu corazón. Entonces, amado hermano, vamos a ir hoy día a empezar a leer para empezar a avivarnos en 2 de Timoteo 1 y van a leer aquí mis hermanos del 6 al 8. Empieza Christoph, por favor, a leer el versículo 6. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El versículo 7, hermana Mirtita. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo 8, hermano Cristian. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio delante del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. Fíjate lo que le dice aquí a Timoteo, el apóstol Pablo, como lo mencioné la otra vez. Le dice, no te avergüences, Timoteo, de testificar de nuestro Señor Jesucristo y de mí, le dice, que estoy en este momento prisionero. No te avergüences de eso. ¿Por qué le dice esto? Porque Timoteo era un ministro joven. Y él era joven de edad, pero joven también en el ministerio. Y seguramente estaba muy inseguro por toda la persecución que estaban sufriendo ellos en ese momento y que su maestro, su padre espiritual, diríamos, el pastor que le había enseñado a él, lo había guiado, Pablo, estaba prisionero. Entonces esas inseguridades con el que el enemigo ataca a uno, porque eres joven, porque eres mujer, porque eres joven, porque eres viejo, por lo que sea, eso no tiene por qué achicarte, avergonzarte. Dios jamás avergüenza a nadie. No te avergüences del Evangelio de Jesucristo, decía Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios para salvación. Y aquí está diciendo Pablo a Timoteo, no te avergüences de Jesucristo porque es el Evangelio de Él, pero no te avergüences de mí tampoco, Timoteo, porque Timoteo era hijo de griego también. Entonces él no tenía todo lo que los demás querían que tuviera en lo físico. Hermano, no pongas ojos en los hombres. Amén. Pon los ojos en el Señor. Tú lo que tienes que hacer solamente es hacer lo que te dice en el corazón a ti el Señor, en el lugar donde Él te pone. Yo siempre declaro esto, estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios, no soy guiado por el hombre, no soy guiado por necesidades, no soy guiado por lo que siento. A mí me guía el Espíritu Santo del Señor, porque era importante que lo que tenía que seguir Timoteo, no lo que le estaban metiendo los otros, porque le había dado Dios a él, qué espíritu le había dado, de poder, de amor y de dominio propio, que es el mismo espíritu que tiene usted. Y le dice que ese espíritu tiene él en él, que no mire lo que le están diciendo esos que son tan famosos y poderosos. Tú tienes el mismo espíritu que tienen los que son más grandes que tú. No te achiques, Timoteo, y le recuerda a él la fe que tenían después su abuela y su madre. Pero aquí lo importante es lo que le dice, que se acuerde que tiene el espíritu de poder, amor y dominio propio, y que no se avergüence de dar testimonio. Jamás te avergüences, porque el poder no es el tuyo, es el del Señor. Amén. Entonces dice en Romanos 8, van a leer del 14 al 17. Vayan a Romanos 8 y empiezan a leer del 14 al 17, por favor. Empiecen. Christoph. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si
hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos Amén. juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos aquí el Señor? Tú no eres guiado por hombres. Tú eres un hijo de Dios. Timoteo, no te dejes guiar por lo que dicen otros. Tú tienes adentro al que te guía a ti. Amén. Le está diciendo, el espíritu que tú recibiste, Timoteo, es el espíritu no para meterte de nuevo a ser un esclavo del temor. El espíritu que recibiste de mí, dice el Señor a ti, no es un espíritu para que seas nuevamente esclavo. Tú recibiste el espíritu de adopción como hijo. Eres tan hijo como es Jesús. Tienes todos los derechos que tiene Él. Un hijo que es adoptado es un hijo que tiene los mismos derechos que sus hermanos. El derecho que tienes tú, Jesús habló de ti en un salmo y dice, mis hermanos y yo, en Hebreos 2, hablando de ti y de mí, cuando Él está en medio nuestro, cuando nosotros alabamos al Señor, Él se une con nosotros porque somos parte de su cuerpo, Él es la cabeza. Entiende que tú eres uno, estás en Él, en Cristo, y uno con Él estás alabando al Señor tu Dios. Y cuando tú lo estás alabando, tú lo estás magnificando por sobre todas las cosas que están aquí en la tierra. Tú estás trayendo su presencia. Qué importante es eso para ser libre del espíritu de esclavitud, de estar otra vez en temor. Dale gracias al Señor donde tú estás. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. A mí no me guía nada que tenga temor. A mí me guía solamente mi Dios, que es amor, y derramó su amor en mi corazón por el Espíritu Santo. Por eso yo puedo ir y ver en mi corazón. Yo tengo aquí adentro de mí al que es amor, tengo a Dios. Y puedo con el amor echar fuera el temor, porque en el amor, el saber que soy amado por mi Dios, el saber que Él me ama a mí y ama a mis hermanos tanto como ama a Jesús, me hace a mí libre del temor. Yo no estoy esperando agradar a hombres, yo espero agradar al único por el que vivo. Yo vivo para la audiencia de mi Dios, yo no vivo para que me aplaudan otros aquí en la tierra, yo vivo, Señor, para ti. Para que tú te glorifiques. Es lo único que me importa, terminar mi carrera con gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando tú vives con ese espíritu, hermano amado, eres libre de toda esclavitud del temor, porque aquí decía en el versículo 15 de Romanos 8, en la Biblia amplificada dice, ya no puedes, ¿qué te está tratando de meter otra vez? Otra vez, como cuando, antes que nacieras de nuevo, que tú vivías atemorizado. ¿Qué te está tratando de meter a eso otra vez? ¿Cómo te mira el hermano? ¿Lo que te está juzgando ese otro? Acuérdate que no tienes lucha contra sangre y carne. Acuérdate que el que está usando a ese hombre o a esa mujer que te está juzgando a ti, que te está mirando mal a ti, es otro, no es él. Tú a él ámalo, tú a ella ámala. Tú a ellos ámalos, tú a ellos úngelos con la presencia del Señor que está en ti, diciéndoles al Señor, Señor, que tu amor los levante cuando veas en ellos que hay temor. Pero tú recibiste el espíritu de adopción, no el de temor. Ese espíritu produce, dice la Biblia amplificada, el ser hijo. El espíritu que recibiste tú te produce el actuar como un hijo. Y en medio de eso tú dices, Abba, Padre. Tú clamas a Él con tu corazón, papá, papito, papito del cielo. Y dice el versículo 17, y si somos de Él, hijos, entonces somos sus herederos también, herederos de Dios
y coherederos con Cristo el ungido, compartiendo su herencia con Él. Solamente que nosotros debemos participar en su sufrimiento si debemos compartir en su gloria. Esa era la parte que a nadie le gusta escuchar, porque piensa que tiene que sufrir solo, pero dice si padecemos juntamente con Él. Cuando tú padeces persecución, y la vas a padecer, porque cuando tú hablas por fe las cosas que quisieron hacer con Josué y Caleb, lo mismo quieren hacer contigo, porque la gente que no tiene esa fe se enoja porque tú hablas fe. Entonces cuando venga eso, acuérdate, tú no estás para enjuiciarlos a ellos, tú estás para amarlos a ellos. Tú estás solamente para decir, yo no temo esto, porque si tú estuviste perdonando en la cruz hasta el último, Señor Jesús, y estás en mí, eres tú en mí el que está perdonando, porque ya no vivo yo, tú vives en mí, Jesús, y no puedo hacer ninguna cosa, ni siquiera padecer persecución sin recordar que yo solo no puedo nada, pero puedo sufrir cualquier persecución porque tengo la unción tuya, la unción del Santo, y esa unción es el poder tuyo, Señor. Gracias, Señor. Nosotros vimos la semana pasada, quedamos viendo la parte del poder, y como un resumen rápido, acuérdense lo que dice esta enseñanza. Lo primero que vimos nosotros en esta enseñanza es que tú tienes una carrera que correr, ¿no es cierto? Todos tenemos una carrera que correr y esa carrera está en Romanos 12, ¿no es cierto? Esa carrera está en Romanos 12. Es la carrera que tiene que correr el cristiano. Está en los versículos 1 y 2. ¿Lo pueden leer rapidito, por favor? Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Hebreos 12. No, está bien, Michelle. Por mientras léelo tú, Christoph, después Amén. lee Michelle. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asiede, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora Michelle, el 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que menospreció Jesús? El oprobio. Amén. Oprobio, ¿qué es lo que es? El menosprecio. Sí. Cuando la gente te menosprecia, ¿qué es lo que hizo Jesús? Cuando a él no lo consideraron para nada, nadie. ¿Qué es lo que hizo él? No lo consideró eso. Considera tú a Jesús. Cuando tú sufras cualquier persecución, cualquier situación difícil, considera solamente a uno, a Jesús. Y lo vamos a ver como lo vamos a considerar aquí. Tú tienes una carrera que correr. Todo cristiano tiene una carrera que correr y la corremos con paciencia. Esa carrera que la tenemos, ¿dónde? ¿Para atrás? No, para adelante, ¿no es cierto? Tenemos que correr una carrera por delante. Lo que está por venir hay que avanzar hacia adelante. Josué le dijo, derecho adelante al pueblo de Israel, y Dios nos está diciendo, avancemos hacia adelante. En el nombre de Jesús tenemos que avanzar. Vimos también, como repaso, nosotros entonces debemos correr esta carrera con los ojos puestos por delante en Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Porque para poder entrar al reino, o sea, a todo lo que tiene el Señor en este momento, tenemos que ser personas que andamos llenos del Espíritu Santo, que hemos tomado el tiempo de orar, de mantenernos con el vasito lleno. Porque si tú no estás lleno, te vas a romper fácilmente. Y te puedes mantener lleno durante el día. En algún momento puedes cansarte, pero vuelve a llenarte, vuelve a ser llenado del Espíritu. Y nosotros tenemos que entender que la fe real, la fe verdadera,
esa fe que le menciona el apóstol a Timoteo. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 1:5, por favor. Segunda de Timoteo 1:5. Y le toca leer a Mirtita, lea usted. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate que Pablo estaba asegurado. ¿Por qué diría eso Pablo? Por lo que él sabía en su espíritu. Pablo era un hombre que vivía lleno del espíritu. Y estaba en la cárcel. Pero desde la cárcel él podía decirle a Timoteo, yo estoy seguro que esa misma fe que está en tu abuela y en tu madre está en ti. Porque Timoteo necesitaba escuchar eso. Él necesitaba escuchar que la fe que él tenía era esa fe que él había aprendido del Señor Jesucristo a través de su madre, de su abuela, de Pablo. ¿Cuál era esa fe del Señor? Efesios 2:8. Vayan a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces esta fe no es algo del hombre, no es algo nuestro, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es la fe que tiene Jesús, es la fe del Hijo, ¿no es cierto? Es la fe del Hijo de Dios, es la fe que tiene un hijo. Tú recibiste esa fe de hijo cuando naciste de nuevo, está en tu corazón. Esa es la clase de fe de Dios. Dios es un Dios de fe, tú sabías eso y lo hemos dicho antes. Dios es un Dios de fe. Hebreos 11:3 para repasar, léanlo. Hebreos 11:3. Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo habló Dios su fe? Luz. ¿Lo dijo cuando vio la luz? No, lo dijo cuando vio todo oscuro. Luz. Dios es un Dios de fe. Dios puso el universo entero en obra, lo constituyó, lo formó, todo lo formó Dios con su palabra. Con la palabra, Él ordenó todo lo que estaba desordenado en la tierra. Las aguas las separó de la tierra seca. Todas las cosas las hizo Dios como un Dios de fe, con la palabra. Usted lee el libro de Génesis, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Dios es un Dios de fe. Y veamos qué fe era la que movía a Jesús en la tierra. Marcos 11, 22 al 25. ¿Cuál era la fe que movía a Jesús en la tierra? Amén. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Le toca leer a Cristian ahora. ¿No leyó? No, sí. Lee, Cristian. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tere. Está el hermano Cristo. Cuando estés orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que alguno vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El 20. ¿Cuál leyeron recién? 25. ¿Y el 24 quién lo leyó? Lo leyó. Leámoslo de nuevo el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ordenadamente vamos a hacer esto. Lo que quiero mostrarles a ustedes es la fe de Jesús.
Jesús le responde a sus discípulos en el versículo 22. Tened fe en Dios, dice la Reina Valera. Pero esa palabra, tened la fe de Dios, está en otras versiones de la Biblia. O tened la clase de fe de Dios. La clase de fe de Dios es una fe que habla lo que cree. Y eso lo dijo Jesús. Cuando sus discípulos pasan y ven que una higuera, que él dijo no des más fruto, se secó de raíz. Y ahí Jesús les dice el poder que tienen las palabras de no él solamente que venía a mostrar. La intención de Dios al crear al hombre es que él tuviera dominio sobre la tierra con las palabras que decía Dios y él hablando juntos en la tierra. Jesús habló toda la voluntad de su Padre en la tierra. ¿Y por qué habló así? Para que ellos pudieran ver el poder que tenía esa palabra que él habló. Secó una higuera. Y Jesús les muestra a ellos que eso no es solamente él, pero ellos, porque dice en el siguiente versículo, cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, ¿qué pasará? Lo que diga le será hecho. Entonces, hermanos, lo que dice usted es un cualquiera de los hijos de Dios, tiene importancia para remover cualquier problema que tiene el tamaño de la montaña más alta que haya en el mundo para usted. Cualquier situación, lo que usted va a hablar no va a ser el problema. Si usted habla el problema, agranda el problema. ¿Se ha fijado que hay gente que hace de un problemita chiquitito así un monte grande? Dicen, ¡ay, qué horrible, qué terrible! Escándalo. ¿Quién es el escándalo? Escandalón es el diablo. ¿Qué le gusta al diablo? ¡Ay, qué horrible, qué espantoso, qué feo! Hermano, lo que está en el mundo es horrible y nunca ha dejado de ser feo, porque en el mundo está toda la maldad. El mundo sin Dios es malo. Y la cosa que está afuera, los hombres que no se ceden a esos espíritus son usados por el enemigo para hacer cosas horribles. Pero hermano amado, usted fue elegido por Dios como hijo de Dios para que aquí en la tierra usted pueda hablar de acuerdo con lo que dice Dios. Y cuando usted habla de acuerdo a lo que dice Dios, ¿qué va a pasar? Usted cambia un ámbito espiritual que está lleno de temor, de espíritus malignos que oprimen la mente de los hombres. Hable la palabra, su palabra a situaciones. Háblela usted, declárela. Diga siempre lo que usted sabe que es bendición, no lo que trae lo otro, que es maldición. Entonces, ¿qué fe era la que tenía Jesús? La clase de fe de Dios. ¿A qué le hablaba Jesús? Jesús no comentaba, ¡ay, qué terrible la higuera! No, él hablaba la palabra y enseñaba. ¿Qué es lo que habló? Lo que vieron ellos y les enseñó de inmediato. Ustedes tienen ese mismo poder de decir palabras que tienen poder. Ustedes también. Y luego habla de la parte de la... Sigue el siguiente versículo, ese era el 23, 24. Por esta razón le estoy diciendo, por la misma razón que ustedes tenían la fe de Dios, tienen fe de Dios para hablar o declarar una palabra, para inmediatamente cambiar una situación y también para orarla. Orarla es hablar con Dios, es pedirle a Dios tú, entrar en un tiempo de una oración de fe, de pedirle algo a Dios. Cuando tú oras a Dios, le estoy ahí diciendo, dice el Señor a ustedes, que lo que ustedes pidan en oración creyendo, pidan creyendo. En el momento en que usted pide creyendo, usted está confiando totalmente porque usted sabe que Dios se lo quiere conceder. ¿Por qué sabe? Porque usted sabe que Dios no miente. Usted sabe que Dios es un Dios que dice todo lo que dice su palabra es verdad. Amén. ¿Qué dijo Jesús de la palabra de Él? Mis palabras son vida y espíritu. Amén. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es una palabra que penetra, que divide el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted ora la palabra de Dios y primero que nada ve las intenciones que tiene usted. Usted es el primero que cuando habla una palabra de Dios se corrige usted primero. Al primero que corrijo yo cuando medito su palabra, cuando leo su palabra, cuando busco a Dios en su palabra, es al primero que voy a corregir qué intención tengo yo aquí en mi corazón, Señor, en esto que me estás diciendo, o en esto que yo voy a corregir a otro. ¿Qué intención tiene mi corazón? ¿Cómo está esa persona que está ahí? ¿Qué palabra le puedo decir para edificarlo? No para juzgarlo, porque yo no soy llamado a eso, Señor. Entonces, cuando tú oras, tú pides a Dios, le haces una petición a tu Padre, tú conoces sus promesas y le pides una oración de fe. ¿Cuándo recibe la respuesta? Cuando pide, cuando tú le dices, Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora que en esta situación que tengo maestros trabajando en mi casa, en el nombre de Jesús, podamos hacer el trabajo en medio de una pandemia sin problemas, Señor, que podamos fluir con todo, que esté todo lo que ellos necesitan, que la casa sea un ejemplo para ellos también de que están trabajando en un lugar que nosotros les vamos a tratar con amor y que podamos darle a conocer que tú eres el Señor. Ahora gracias, Señor, lo recibo porque sé que me escuchaste, oré tu voluntad. ¿Entiendes? Cuando tú conoces la palabra de Dios y oras su voluntad en cada situación, ¿cuándo recibes la respuesta? Orando. Y das gracias. Ahora, gracias, Señor. Y no vuelves a pedirlo, ya das gracias nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esa era la fe que tenía Jesús. Él tenía la misma fe de Dios. Él hablaba y oraba siempre sabiendo que su Padre lo escuchaba. Amén. Y la otra parte que vimos, la última, es el poder de Dios. Y el poder de Dios te permite a ti, porque le dice a Timoteo, Pablo, vamos a ir a ver el Espíritu que le dio entonces en 2 de Timoteo 1:7. Y le tocó leer ahora a la Teresita. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primero que nombra es el poder. Te permite el poder hacer lo que tú solo jamás podrías hacer. Lo vimos en la lección anterior. Y de este poder, ¿cómo lo recibiste tú? Efesios 6:10. Léelo, Christoph, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Esto es tan importante. Uno de los hombres de Dios que yo estaba escuchando dijo, en un momento dado ellos estaban pasando situaciones financieras muy difíciles. De hecho fue Rick Renner. Dijo, él y su esposa en el ministerio estaba todo yendo muy bien, pero de repente empezó a venir problemas financieros y su ministerio continuaba igual y no podían entender por qué. Entonces dice que él trataba de con su calculadora en ese tiempo, que era con calculadora, sacar las cuentas y ordenar todas sus cosas. Y dice que no sacaba ninguna conclusión y no podía entender. Entonces el Señor lo llevó a esta escritura y le dijo, estás haciéndolo mal, le dijo el Señor. ¿Con qué fuerzas estás haciendo esto? ¿Con qué fuerza estás haciendo lo que estás haciendo tú? Tú no puedes cambiar situaciones espirituales con tu fuerza. Ataques que vienen contra ti con tu fuerza. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. En eso te tienes que fortalecer siempre tú. ¿Por qué? Porque no tienes lucha contra sangre y carne. Lo que haya causado en lo natural esto, personas que no te han dado una ofrenda, personas que no te han ayudado a hacer algo, personas que no te han pagado lo justo por tu trabajo, lo que sea, no es lucha contra ellos. No trates tú de solucionar cosas y buscar salidas en eso. Di conmigo,
No es con mi poder, no es con mi poder, no es con mi fuerza, no es con mi fuerza, es con el poder y la fuerza de Dios. con el poder y la fuerza de Dios. Amén. No se va a olvidar de eso. Pero usted recibió el espíritu de poder. Y vamos a leer Hechos, capítulo 1, del 1 al 8. Empieza a leer, por favor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El 2, por favor, Mirtita. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El siguiente, por favor, Cristian. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 4, Michelle. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Tere, el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 6, Christoph. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El 7, por favor, Mirtita. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. El 8, por favor, Cristian. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo recibirían el poder ellos? Ellos habían escuchado a Jesús en la tierra decir que enviaría la promesa del Padre. Y luego se les aparece, cuando ya resucita Jesús, y les sopla el Espíritu Santo. Y luego aquí les dice que ellos esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hasta ese momento ellos no entendían, igual que tú, muchas cosas. Pero cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios sobre ellos. Entonces nosotros tenemos ese poder, el espíritu de poder. A mí me gusta mucho lo que contó Kenneth Copeland en una situación que yo la mencioné la vez anterior, pero viene al caso también porque muchas cosas no nos damos cuenta nosotros, como le dijo también al ministro Rick Renner, el Señor, cuando le dijo, lo estás haciendo tú con tus fuerzas, cuando le hizo leer esa escritura. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nosotros sabemos muy bien que no podemos con las fuerzas nuestras. Por eso el Señor nos da el poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que tenemos nosotros. Todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos ese poder de Dios para poder hacer lo que no podemos hacer nosotros. Y dice el Kenneth Copeland, como dijo esa vez cuando él entró y tuvo temor de cuando vio toda esa gente moribunda, y el pastor, el ministro que estaba a cargo, que era Oral Roberts, le dice que él ministre, y él se miró él mismo, pero el Señor le dijo, yo sé, porque Kenneth le había dicho, yo no tengo nada que darles, Señor, usa otro. Y el Señor le dice, Kenneth, yo sé que tú no tienes nada que darles, pero yo tengo. Y por eso te bauticé a ti con mi espíritu. Eso que lo diga a todos nosotros. No sé cómo te llamas tú, pero Dios te está diciendo a ti y a mí. Yo sé que tú no lo puedes hacer. Por eso te bauticé con mi espíritu. Es tiempo de llenarnos del espíritu, hermano. Es tiempo de orar en lenguas. Es tiempo de orar y edificarnos en nuestra santísima fe.
Es tiempo de orar por todos los hombres en la tierra que sean salvos. Es la voluntad del Señor. Por todos los ordenados para vida eterna. La voluntad del Señor en la tierra es que prediquemos el Evangelio con el poder de Dios. La voluntad del Señor es que la iglesia entre a ese avivamiento en que todos nosotros, ya llenitos en nuestras casas, orando en el Espíritu, leyendo la palabra, estudiando como iglesia, nosotros estamos haciéndolo ordenadamente este mes. La iglesia nos habló a nosotros, el Señor. Empecemos a ordenar y restaurar el año pasado. Orden y restauración es una declaración que tiene esta iglesia. Orden y restauración. Ordena y restaura, hermano. Primero tu vida. Primero lo que tienes tú que hacer cuando salgamos y vengamos a reunirnos todos a la iglesia. Vengamos todos con el avivamiento en el corazón. En el nombre de Jesús. La próxima parte, yo tuve que hacer este repaso porque sentí del Señor que no estaba claro para todos. Que esta vez les quede claro para poder avanzar de cómo ser avivados en el amor el próximo martes. Que el Señor bendiga sus vidas y hasta la próxima vez que nos veamos.